Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más acá en NTV, Narcisismo TV. Mi gente, estamos súper contentos porque el capítulo de hoy va a ser un capítulo muy interesante y bueno, como siempre me acompaña para hacer esta labor tan bueno, digamos, entretenida porque nos mantiene siempre llevando digamos, el seguimiento de lo que ha venido ocurriendo en este caso, Pepe y Paul, que se me cayó el micrófono. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Hola chicos, muy bien, un gusto de Hola estar con todos chicos, ustedes. muy bien los deconstruidos aquí, como siempre. Mira, y los Muy deconstruidos, contentos, muy contentos. los deconstruidos estamos evolucionando. Mira, me encantó esto, Pepe, de verdad un trabajo súper chévere, porque plasma así mucho de lo que es este hombre, y claro, siempre estamos pensando que esto de que ocasionó principalmente este ser humano, pues es algo que hay que siempre resaltarlo. Muchachos, ¿cómo ustedes quisieran comenzar el capítulo de hoy? Vamos a hablar del podcast de las chicas, el canal de ellas, de Alina Te Abren Tus Alas, y de la intervención que tuvo Maridalia Gómez en el mismo. ¿A ti qué te pareció un poco, de modo de introducción, Pepe? ¿Qué primeras palabras me podrías decir? Mira, me pareció muy interesante y súper educativo, porque bueno, estamos viendo el caso de las chicas, bueno, que nosotros ya conocemos, ¿no? De Carla y todo su esfuerzo que ha hecho en aprender el tema de la trata y también exponiendo las irregularidades y bueno, estas eh, sentencias y procesos legales que no tienen sentido, ¿no? Y bueno, de la mano de Maridalia, que tiene una carrera en periodismo sobre temas de corrupción y derechos humanos, ¿no? Entonces es súper interesante escuchar su opinión sobre este tema. La verdad, yo creo que no tiene desperdicio este capítulo. Y Paul, ¿te acuerdas que nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Maridalia? Y a mí me encantó de verdad conocerla, porque las palabras realmente no alcanzan para lo que se siente estar con una persona que tiene, además de tener esos méritos, una humildad, un acercamiento, realmente una persona que te hace sentir bien, que te hace sentir realmente bienvenido. ¿Cuáles son tus palabras para este episodio, Paul? Uy, sí, fíjate que María Idalia es justamente eso que tú decías, yo también te lo decía, que me impresiona, que ella tiene un super currículum en la investigación, en el periodismo de investigación, pero aparte cero ego, o sea, es una persona de verdad. Wow, o sea, la voz que ella puede dar a los casos es una voz muy importante. O sea, ella tiene un programa fijo con Carmen Aristegui, y pues me pareció bien importante porque ella fue de las primeras, lo mismo dice Carla, ¿no? De las primeras que habló contundentemente sobre todo a la luz y que le dio ese espacio, ¿no? Que se necesitaba en ese comienzo de la promoción del libro. Entonces, escucharla a ella y su perspectiva es demasiado interesante, con la retrospectiva que se le puede dar hoy de cómo se veía el caso en ese entonces, ¿no? Al día de hoy. Bueno, es que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, muchachos, porque en el desarrollo de los casos usualmente hay momentos en los cuales el apoyo de ciertos personajes es muchísimo más importante y más necesario que nunca. Y creo que Maridalia ha sido una representación de lo que el buen periodismo debería estar haciendo, que es ayudar a las personas que han sido de alguna manera olvidadas y dejadas a un lado por los grandes medios de comunicación. Esto es justamente lo que refleja el compromiso de un periodista, de una periodista, que realmente lleva este nombre de realmente una importancia a lo que en su vida significa. Creo que es la convicción de una carrera que se ha elegido por pasión y por vocación, más allá de cualquier otra cosa. Y eso lo queremos resaltar a ella porque, y desde el fondo de nuestro corazón le agradecemos muchísimo, porque en el fondo, como les digo, lo importante de todo esto es que las chicas entiendan y sepan y se sientan apoyadas por la sociedad que tenemos hoy en día. Me encanta siempre que Maridalia tiene ciertas anécdotas que ella resalta para darle un poquito de contexto a lo que empieza a, digamos, a vincularla con este caso. Ella cuenta que en el momento en que sale todo esto a la luz, bueno, hasta la luz no, sale al mundo público, ella no lo había entendido bien como lo empezó a entender ahora. Entonces ahí justamente es lo que una sociedad completa deberíamos estar haciendo en la colectividad. Las personas que en aquel entonces quizás juzgaron este caso como un caso banal, simplemente el mundo de la farándula, en el cual no se podría todavía, digamos, estructurar una manera conceptual de entenderlo.
porque estos conceptos son muy nuevos. Pepe, ¿tú qué piensas de esta anécdota que cuenta ella, que incluso a nosotros nos dice que les pide disculpas a las chicas, y qué lindo, porque les pide disculpas en nombre de todos nosotros también? Bueno, yo creo que lo que contó Maridalia, yo creo que muchos nos podemos identificar, ¿no? Cuál fue su proceso respecto al caso, cómo lo conoció y cómo al principio lo descartaba como si fuera un chisme más del espectáculo por estar el caso rodeado de esta parte, porque se dio, ¿no? En el medio del espectáculo, ¿no? Por eso no lo tomaba en serio, pero cuando empezó a investigar y empezó a informarse con respecto al caso, que de hecho después ella platica que fue con el libro de Aline por insistencia de otras personas, se da cuenta en realidad de lo que es, ¿no? Y pues tiene un despertar y se da cuenta de lo que está pasando en realidad, que no es un tema de la farándula, sino es una organización criminal. Bueno, exactamente. Interesantísimo porque justamente aquí surge el nombre de Laura Suárez, que al mismo tiempo es la persona que vincula también de alguna forma a Maridalia para que ella empiece a decir, wow, tengo una amiga que está tratando este caso y ella conoce a Laura Suárez en este contexto, Paul, a modo anecdótico, que compartieron, son amigas y ella describe una camaradería de dos personas que se han dedicado justamente con pasión y fervor a lo que es el mundo de la comunicación. Y qué chévere es conocer esta parte justamente de lo que fue en aquel entonces un caso muy estudiado en ese sentido, pero estudiado desde una perspectiva quizás que no entendía justamente esas herramientas que eran necesarias para darle sentido a todo. Claro, o sea, de verdad algo que tiene ella es el respeto que le da a su compañera, que era su compañera de universidad, ¿no? Y que realmente es su amiga, como ella lo dice. Entonces, también que hoy en día ella reconoce la gran investigación que hizo Laura Suárez en su tiempo, ¿no? No importando, o sea, aquí dejamos de lado qué televisora es, ¿no? O sea, pero el trabajo de Laura Suárez es muy, muy, muy importante, fue muy importante, la verdad, y destapó cosas, ella Claro. viajó, ella hizo viajes y ella llegó hasta lugares donde muchos no llegaron, ¿no? Entonces, la verdad es que haya sido pues iniciativa de TV Azteca y haya sido tal vez por rating o lo que hubiera sido, pues lo que se logra en ese Bueno, claro. entonces no se hubiera logrado. O sea, si alguien no hubiera realmente tomado el caso y no lo hubiera soltado, y ellos pues no lo soltaron, y Laura Suárez pues no lo soltó, y pues María Idalia aporta las partes también legales, porque ella también tiene estos conocimientos legales, aparte de ser una periodista de investigación, y comenta esas partes que también aportan mucho al caso, ya hablándolo hoy en la actualidad, y pues con ellas dos, ¿no? Me pareció que tuvieron también ellas una sinergia muy buena, las tres. Exactamente, y justamente con este concepto quería comenzar, bueno, con esta relación quería comenzar el programa de hoy, porque a veces dicen dime con quién andas y te diré quién eres, y en este caso me pareció muy chévere entender que estas dos mujeres están abocadas a la comunicación desde una pasión que realmente expresa características de sus personalidades que son realmente ya palpables casi. Laura Suárez es una destacada figura de los medios de comunicación, para quien no la conozca, especialmente reconocida por su contribución en la televisión, el periodismo o en los proyectos específicos en los que haya emprendido. A lo largo de su carrera ha demostrado un compromiso constante con la calidad, la investigación o el entretenimiento, dependiendo en el área que se ha desarrollado. Y esto del rating y todo esto, justamente creo que las personas, en el fondo, hay que entender que la forma en la que existen los medios de comunicación, la dinámica en la que se han instaurado, tiene en el fondo y en el meollo una necesidad de validarse a través de, obviamente, métricas que son inescapables. No existe en este momento ningún medio de comunicación que no tenga una métrica por la cual existir. Y valga la redundancia con esto, porque no tendría sentido. Porque los seres humanos hacemos las cosas que hacemos de manera profesional debido a una, digamos, a una demanda de contenido de calidad. Claro, justamente ella estuvo a la altura de lo que en su historia el compromiso le demandó. Esto de que había buscar rating en la televisora, quién sabe, es la realidad. Todas las televisoras, los medios de comunicación, los periódicos, las revistas, tienen que tener esta esencia de ser medios que van justamente dirigidos a lograr que el contenido sea validado a través de estas métricas. Sin embargo, el aporte que estas mujeres han dado, Laura Suárez y también Maridalia, es innegable porque ellas nos han demostrado a todos y también a las chicas
lo que realmente es tener compromiso con tu propia esencia y en tu profesionalismo. Y sé que Maridalia ha enfrentado conflictos en realidad en su carrera en los cuales ella ha tenido muchas veces que sacrificar cosas en pro de lo que ella cree. Y eso es lo que yo más valoro de ella, porque si algo la ha caracterizado como periodista y como marca personal, es que va a decir realmente las injusticias que se están cometiendo y lo va a decir de una manera no violenta ni para nada que ver con eso, argumentativa, una manera que invita al otro a contraargumentar las ideas que ella está exponiendo. Por ejemplo, la censura que hubo, que el intento de censura que se intentó imponer a través del INPI con el libro de Carla de la Cuesta. Ojo, evidentemente, si se expone la magnitud de lo que esta medida pudo haber representado, hubiera quedado justamente como la monstruosidad que quizás en el fondo pudo haber llegado a ser. Una, digamos, clara violación justamente a lo que es la esencia de la libertad de expresión, porque si la censura previa se impone de esta forma como un símbolo, ¿cuántas personas más no podrían seguir en esa fila? Pepe. Sí, también coartar, perdón, el derecho que tenía la gente de conocer y leer y enterarse de estos hechos. También era lo que se defendía, que era algo que iba, o sea, si dejaban que sucediera, era también algo contra el público, ¿no? Contra la gente que también debe enterarse. Es muy interesante. Pepe, una pregunta. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, del contenido que hacen las chicas, también el contenido de Maridalia, por supuesto, y el de Laura Suárez? ¿Tú lo considerarías de alguna manera un contenido que aporta algo a nivel educativo? O sea, es decir, bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto a esto? Yo tengo mi punto de vista, pero quisiera más o menos saber qué piensas tú al respecto. Sí, claro. Sí, muchos de los temas que tratan sí aportan a un nivel educativo para la sociedad y también en el sentido de la información. De hecho, María Idalia siempre me ha parecido una periodista muy valiente porque de verdad los temas que ella trata son temas sensibles, temas delicados que no cualquiera se atreve a tratar en este país, ¿no? Y bueno, ella ha hablado de corrupción, ha hablado de defensa de los derechos humanos y bueno, siempre me ha parecido muy admirable y un ejemplo a seguir. Creo, como se dice, que en ese aspecto también tenemos mucho que aprender, ¿no? Independientemente de los conceptos expuestos, ¿no? En los proyectos de todas estas mujeres, y yo creo que son un gran ejemplo a seguir. Me encanta porque Maridalia hay algo de la conversación que tiene que a mí me parece súper noble y cada vez que escucho a alguien decirlo, siempre resalta la humildad de esta persona. Porque cuando ella habla de México y se le ve que tiene un profundo amor por su país, porque yo creo, en teoría, que lo que ella la ha motivado justamente a tener esta ferviente lucha por la verdad es justamente ese talante que tiene ese amor por la patria en la que ella nació. Ella, cuando cuenta algo de México, ella dice, nosotros no se incluye. Y esto es genial en ese sentido porque también te da un acercamiento. Entonces, ella entiende profundamente la sociedad mexicana, quizás como muy pocos periodistas logran entenderlo. Y ella, porque ella tiene acceso a fuentes que son totalmente confiables con respecto al periodismo actual de México, que realmente sus personas cercanas para mí son las representantes de las máximas representantes del exponente del periodismo en este país. Porque es conflictivo justamente llevar esta carrera en Latinoamérica. Todos sabemos que las periodistas enfrentan problemas enormes. Y realmente lo que me parece muy chévere de todo esto es que ella lo hace de una manera muy humana, muy humilde, sin ella atacar a nadie. Eso es genial. ¿Cuántos periodistas vemos que realmente empiezan a hacer ciertas, unas cosas que están diciendo de una forma que al final te dicen, wow, el periodismo es muy parecido a lo que hace Maridalia y qué genial que existan mujeres como ella, también como Laura Suárez, porque al final de todo, impresionante cómo ella llevó este caso, cómo lo siguió, porque a pesar de que estuvo relacionado al mundo del espectáculo, sí llegó a tener este nivel de impacto, porque el contenido que se hizo, y es que yo creo que no podemos negarlo con respecto a justamente estos dos programas que no vamos a nombrar, pero vamos a ponerle, por ejemplo, que sea El ojo de un gavilán y el recuento de la chilindrina. No, mentira, esa es otra broma, pero eso es lo que les digo. Esos dos programas, puede decir X, Y o Z, tienen un poder narrativo increíble. Esos dos programas, de alguna manera, también te dan datos que son muy importantes de entender. Sin embargo, claro, hay cosas que en ese momento no se decían, no se podían entender bien, porque no había a nivel conceptual, Paul. ¿Qué piensas tú que es la importancia de los periodistas que llevaron este caso en este sentido de que el trato que sí fue desde la perspectiva del medio del espectáculo,
Pero sin embargo vemos que hay algo más también, hay una cierta profundidad que es agregada desde mi punto de vista por justamente Lara Suárez y todo este contexto. Sí, o sea, y también en ese mismo sentido yo incluiría cuando, por ejemplo, una Lidia Barrón, ¿no? Que era tal vez como de Telemundo, no recuerdo si Univisión, también va pues hasta Brasil. Ella también realizó cosas muy importantes. También hubo otra entrevistadora que no recuerdo su nombre que también fue a Brasil, pero, o sea, lo que hicieron, lo que lograron pues capturar y estar realmente con las personas acusadas es algo que se queda para el archivo pues de toda una vida, ¿no? Y, y que nos permite hoy a los creadores de contenido analizarlos, ¿no? Ya desde otra perspectiva y con los conocimientos que hoy en día ya tenemos. Pero sí, o sea, tal vez eran personas que trabajaban para el medio del espectáculo y sin querer, coincidentalmente, pues lograron un impacto y lograron, pues, desenmarañar un poco las cosas y lograron, pues sí, lograron algo en la sociedad, tal vez sin querer, pero lo lograron. Sí, mira, y lo que se puede destacar de todas estas mujeres y de nuevo de María Idalia es que es evidente en el apasionamiento que tienen por su trabajo, que buscan la verdad, que buscan comunicar la verdad y la justicia. Y eso es muy difícil de encontrar en el periodismo, lamentablemente, de este país hoy en día. Pues ya sea porque tienen miedo de bueno, es que vienen de todos lados, o sea, pueden tener miedo desde todas las organizaciones, de todos estos eh, eh, empresas, de todas estas asociaciones, Conglomerados. Sí. conglomerados, incluso del mismo gobierno. Entonces, tiene un gran valor que se atrevan a levantar la voz, a hacer las investigaciones que hacen y decir lo que ellas piensan que es la verdad. Y creo que es algo que es evidente en el trabajo. Cuando nosotros escuchamos a estas mujeres, la forma en la que se expresan, tienen una indignación real por la situación de este país y un apasionamiento por decir la verdad. Es que qué interesante porque es justamente este el meollo del capítulo de hoy con respecto a la intervención de María Dalia Gómez en el podcast de las chicas, Alíneate y a ver tus alas, porque claro, estamos hablando ahora de la parte mediática, del rol de los periodistas con respecto a lo que estaba pasando en ese entonces, incluso el rol que hoy tienen que ocupar, porque María Dalia está tomando una postura valiente, como siempre eso la ha caracterizado, y muy alineada a lo que ella cree en una convicción genuina, porque eso también hay que resaltarlo. En el fondo, pues justamente los periodistas que están a la batalla, digamos, en la parte principal de lo que era este caso, en su momento, algunos tenían ciertas, digamos, responsabilidades en cuanto a su trabajo, pero tampoco es que ellos tenían la posibilidad de ellos de hacer lo que quisieran en este contexto. Ellos también estaban atados a ciertas formas de entender el caso, porque había poca información con respecto a lo que había pasado y en ese momento, pues evidentemente, había personas que no querían que la verdad saliera a la luz. Y esto es algo que es fáctico, en el sentido de que ya a estas alturas ya todos tenemos, digamos, la certeza de que en ese entonces, pues sí, habían personas que evidentemente estaban en pro de esconder lo que había pasado y de revictimizar, lamentablemente, a estas chicas que hoy por hoy han salido con un talante de valentía y han salido ellas desde su propia iniciativa, pero al mismo tiempo han tenido la respuesta de la sociedad que ha estado esperando que esto suceda. Y la sociedad está quedando a la altura de lo que el reto histórico significa. Y eso es maravilloso. Porque Sí, hay cuando algo hablamos... que María Idalia tiene, creo ¿Sí? que le agrega un equilibrio muy importante y Total. genial, que es ella al mismo tiempo de mantenerse de una manera profesional y hablando de una manera imparcial también, pero que realmente ya conoce el caso muchísimo y le impactó mucho el libro de Carla de la Cuesta, pero se toma y da esta validación a Lynn, por ejemplo, ¿no? A, a cómo la pasó de duro ella en ese momento, ¿no? O sea, ella tiene este equilibrio en el que, si bien es una profesional totalmente, no pierde la oportunidad de darle este gesto de empatía hacia Lynn, porque cómo la estaba pasando ella, era muy chiquita Lynn en el momento en el que enfrentó esto y a esta sociedad Exacto. que enfrentó a Lynn. Y esto lo hemos oído varias veces, pero qué interesante es que Mariela nos cuente otra vez cómo, digamos, rememorar esta sociedad, Pepe.
¿Tú qué piensas al respecto de este conflicto? Porque realmente hay cosas del sufrimiento que Aline tuvo en su momento que nunca nosotros quizás podemos llegar a saber a profundidad. Lo que sí es cierto es que una niña, una mujer, una adolescente que estaba ya realmente enfrentando el mundo de una forma que, pues inesperadamente la puso ahí justamente. Y Aline también ha sido otra persona, una mujer que ha tenido, ha logrado estar a la altura de lo que el reto histórico le ha exigido en su propia vida. Porque sí, Aline ha estado justamente a esta altura de una manera en la cual ella ha logrado mostrar ese estoicismo que requería justamente el salir con esta verdad ante la contraparte, que al mismo tiempo era una contraparte que generaba un tormento mediático, generaba la confusión de los medios de comunicación, porque realmente la proyección de lo que eran las intenciones de estas personas con respecto a las televisoras fue una narrativa danzante que ha logrado sobrevivir todo este tiempo. Y sin embargo sigue viva porque pareciera que los medios de comunicación que han querido seguir este caso pareciera que para algunas personas son los grandes culpables de que este caso no haya llegado a la justicia. Sin embargo, no. Yo creo que lo que están adjudicando justamente de manera indirecta ciertos aspectos de este caso es en relación a que la gente que quiere crear la narrativa con respecto a que, por ejemplo, TV Azteca tiene intereses íntimos y privados específicos, digamos casi personales en ese sentido, contra estas personas, de las personas que están siendo demandadas hoy en California, es quitarle la importancia y relevancia que tienen los datos que sabemos con respecto al caso y tratar de poner en una empresa la responsabilidad que tienen algunos individuos. Y esto no se le adjudica justamente a otra televisora que también estaba haciendo sus cosas que podrían ser muchísimo más complejas de entender y explicar. Por ejemplo, el auspiciar un contenido pues revictimizante en todo lo que da en este sentido. Esta pregunta se la hago a los dos. Te comienzo contigo, Pepe. Mira, O sea, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en ese entonces? ¿Cuál fue el papel de los medios de comunicación? Y tomando este debate en dos aspectos principales. Digamos, el impedimento a que la justicia llegara a su causa natural y la otra parte, que es obviamente lo inverso, la posibilidad de plasmar digamos, una plataforma que le dé acceso a las personas para entender qué fue lo que pasó. Mira, quisiera empezar resaltando el tema como, de nuevo, como María Idalia recuerda y cómo aborda el tema, ¿no? Ni siquiera le presta atención a esta narrativa falsa y absurda con el tema de las televisoras, ¿no? Y entonces cualquier periodista con algo de integridad o con algo de inteligencia lo va a evitar. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un tema tan grave como es los delitos que se están narrando en el libro de Aline, es irrelevante si hay una televisora o no ayudando en la publicación o con algún interés, porque en realidad, ¿qué le interesa al periodista saber? Lo que le interesa al periodista saber es si lo que se está narrando es verdad o no. Entonces, cuando empezamos a hablar que la televisora de la Cusco o cualquier otra televisora tiene intereses, es completamente irrelevante para la conversación. Entonces, a mí me encanta que Maridale ni siquiera lo tome en cuenta, ¿no? Como que, bueno, es ruido, y creo que es un gran ejemplo de lo que todos deberíamos hacer, no solamente los periodistas que cubren el caso. Y bueno, con respecto a lo que se enfrentó a Lynn cuando sacó su libro, yo admiro mucho a Lynn siempre por su honestidad. Mira, Lynn no se pone medallas falsas de decir, no, pues es que yo descubrí esta, esta red, ¿no? Como si se trata, porque ella misma dice, es que yo no sabía que esta estructura era una estructura de este calibre, una estructura criminal de esta envergadura, ¿no? Pero ella quería decir la verdad porque sabía que estaba mal. Entonces ella lo contó en la forma que ella pudo, en modo de una novelización de su historia, pero su objetivo siempre fue ese, fue que se supiera la verdad y salvar a las personas que estaban ahí, o sea, pero todavía ella, siendo tan joven, no alcanzaba a dimensionar, ¿no? Que en realidad lo que estaba haciendo era tirando esta estructura criminal. Entonces a mí me encanta la naturalidad y la honestidad con la que lo dice, ¿no? Ella misma dice, no, pues es que yo no tenía idea que era lo que el alcance de lo que yo estaba haciendo, y lo hizo, ¿no? Entonces yo siempre voy a reconocer la valentía de Aline porque mucha gente dice que sacó su libro para hacerse publicidad,
pero es ridículo porque mira, Ali no la pasó bien cuando sacó ese libro. A todo lo contrario, lo que ella padeció una segunda ola de victimización de parte de los medios, es lo que me lleva a la pregunta que haces, Edgar, ¿no? El papel de los medios. El papel de los medios fue vergonzoso. Fue vergonzoso y lo sigue siendo a la fecha de hoy. ¿Por qué? Porque en ese entonces no hubo nadie de verdad que saliera y tomara el caso como lo que de verdad era, ¿no? Y de seguro hubo personas que estaban dispuestas a hablar y a tomar el tema, pero los medios de comunicación lo que les interesaba era ver la parte de la farándula, ¿no? Entonces fue una falla muy grande ahí, porque incluso si quisiera hablar la gente, no los iban a dejar. ¿Por qué? Porque el tema siempre tenía que ir, no, pues es que la cantante, es que el manager, ¿no? Y desafortunadamente la situación no ha cambiado mucho, porque ¿qué vemos? En la actualidad vemos que los medios se autocensuran también para no hablar del tema. ¿Por qué? Porque no quieren afectar la imagen de esta persona, que para ellos es un producto, ¿no? Entonces, para los medios es más importante un producto, la imagen de un artista, que la verdad y el sufrimiento de muchas familias. Y fueron negligentes en hace 25 años y lo siguen siendo ahora, ¿no? Afortunadamente ahora hay más oportunidad para los periodistas independientes y para los comunicadores también en todas las plataformas, incluyendo YouTube, que pueden retomar el caso, ¿no? Que pueden hablar, que pueden sentarse Carla y Aline, invitar a Maridalia y debatir para que la gente aprenda y la gente se informe en realidad, porque te digo, de seguro sí existían, ¿no? O sea, este tipo de periodistas en ese entonces, pero no tenían cómo dar a conocer su opinión o cómo dar a conocer la verdad. Excelente, Pepe. De verdad que muy, muy de acuerdo contigo. Paul, la misma pregunta para ti. ¿Qué piensas tú con respecto a estos dos puntos que son, digamos, duales en cuanto a su naturaleza? Y por un lado está justamente lo que se adjudica con respecto a que algunos medios de comunicaciones fungieron el papel de obstaculizar el acceso a lo que fue este caso en profundidad. Pero por el otro lado también están los medios de comunicaciones que sí sirvieron para hacer una plataforma a través de la cual la gente se pudiera enterar de lo que estaba pasando. Porque, sinceramente, al final medios de comunicaciones privados existen y son marcas o digamos, conglomerados mediáticos también, que tienen una manera de hacer las cosas. Y ante esto, el gobierno, supongo, no les puede exigir que, por ejemplo, cubran un caso de lo que de lo que se conocerá como un caso de trata de personas, cuando están abocados justamente a mejor cubrirlo desde el punto de vista de que una cantante justamente famosa, este conflicto. ¿Qué es importante para ti, Paul, en este debate? ¿De qué nos estamos perdiendo? ¿Qué Pues no mira, deberíamos estar hablando y qué sí? los medios de comunicación totalmente fallaron, igual que como dice Pepe. De hecho, en el inicio en el que Aline todavía estaba en el CEA y estaba todavía bajo Televisa, ella manifiesta su intención de escribir el libro, y lo que sucede es un portazo en la cara. Literalmente una persona con poder, la despide de Televisa y le hace un comentario irónico de burla de que a ver quién le publica su libro, ¿no? O sea, ahí puedes dimensionar el mal papel de los medios de comunicación, o sea, los medios televisivos, ¿no? Yo sé que hay medios de periodismo también escrito, como la revista Proceso, que de hecho yo en un programa hablé un poco de la investigación. Ellos como son una revista y ellos hablan de cosas políticas, le dieron otra perspectiva. Ellos sí se puede destacar que hicieron sí pusieron un poquito de un grano de arena para que ciertas personas, tal vez más intelectuales y más interesados en la política y en crímenes y en corrupción, lo vieran desde otra perspectiva. Pero a nivel macro, obviamente actuaron mal. O sea, obviamente ellos contribuyeron mucho, mucho al dolor de ellas. Tan es así que hoy en día Televisa está demandada en California también, ¿no? Por su mal papel. Y bueno, y también destaco mucho la parte en la que Carla le hace esta pregunta a María Idalia, donde le pregunta qué piensa de lo de
lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y qué impacto podría tener, porque obviamente María Idalia tiene muchísimo bagaje en esos casos también, ¿no? Que se han llevado a la Corte. Entonces me encantó su respuesta. La verdad es que es un poco como cobijarlas un poco también con su conocimiento que ella tiene. Hablan de que hoy en día México está pasando por un momento crucial, que es la primera presidenta mujer. De hecho, es la primera presidente a nivel, pues, a nivel continente americano. Perdón, no, Norteamérica, que México, Canadá y Estados Unidos son Norteamérica. Es la primera presidenta en Norteamérica, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que ella les comenta que pues pone esta pregunta al aire, ¿no? ¿Claudia Sheinbaum sabrá de esto? ¿Y lo sabrá como realmente es? Lo cual me lleva también a que qué tan importante es todo la luz y en un futuro también se va a convertir en algo muy, muy importante, en mi opinión. Es súper interesante porque Claudia Sheinbaum no solamente será la primera mujer presidenta de Norteamérica, y esto ya por sí la pone en un papel histórico que no tiene comparación, hasta no lo tendrá en ese sentido, pero además también va a ser la primera presidenta en muchas otras cosas, y en esas muchas otras cosas la historia también demandará de ella ciertas posturas con respecto a lo que va a venir ocurriendo a lo largo de todo su, digamos, ciclo presidencial. Entre esas cosas justamente estarán conflictos también, por lo menos hablando de política internacional, también con los cambios políticos que ha habido justamente en este país, en Estados Unidos, y en general muchos otros cambios que van a venir pasando en el mundo, pero entre esos también está el cambio social, que demanda de los políticos una apertura de conciencia distinta. Mi opinión con respecto a los medios de comunicación y si estuvieron a la altura o no, yo no, en realidad he tenido una postura, pero he ido entendiendo un poco mejor lo que siento con respecto a esto de los medios de comunicación, y siento que más que preguntarnos si los medios de comunicación estuvieran a la altura de lo que debió haber sido en su momento la cobertura de este caso, deberíamos preguntarnos a quiénes han servido que los medios de comunicación estén tan confundidos y divididos, señalados los unos con los otros, confundidos, digamos de alguna forma, en una especie de cortina de humo constante que no se logra entender bien qué narrativa este tiene que instaurar, porque lo que se pareciera estar instaurando en ciertos aspectos con respecto a lo que ha sido la historia de este caso, es que un lado quizás intenta legitimar una cosa que no va a encajar nunca con lo que las otras chicas están diciendo. Y no encajará nunca porque realmente carece quizás de sentido lógico. Y es por esto que lo lógico es lo que nos va a ayudar a entender con este lente lo que está haciendo hoy justamente el rol que van a jugar los medios de comunicaciones. En el pasado, los medios de comunicaciones como símbolo estuvieron presentes en este caso. De hecho, lo que se gesta en la génesis de la teoría de Sergio Andrade es que su encarcelamiento se debe justamente a que, bueno, él jugó, digamos, este doble agente con respecto a los intereses económicos que él iba a tener con respecto a la carrera, valga la redundancia, de la cantante que él representaba. Él jugó este doble juego a sabiendas, realmente que quizás creyéndose pues una persona súper que tenía esta inteligencia para lograr dejarlos a ellos justamente como unas personas que al final no eran tan valientes o tan poderosas, porque si se les escapó una persona que ya habían, con la cual ya habían tenido, digamos, arreglos de esta índole, pues justamente es como otro símbolo. Esto a Sergio lo hizo sentir poderoso, porque tener a dos televisoras tan importantes en ese momento a sus pies, debido a la carrera de esta cantante, por supuesto, al servicio de este tipo digamos, sentimientos, de alguna manera, porque lo que nadie puede negar es que Sergio instrumentalizó justamente esta carrera, que es la carrera de Gloria, y ante esto, y con respecto a esto, esta cantante en este sentido, no sé si ella habrá podido llegar a explicar justamente por qué pasó esto. Porque sea la opinión que tengan cada uno con respecto a las televisoras, lo cierto es que no es antiético tú jugar con este tipo de mercantilismo a ver quién te da más rating, quién te da menos, cuando al mismo tiempo estás acusando a políticos con respecto a su manera de entender justamente el poder mediático que ellos tienen. La ironía de la vida, por supuesto, pero eso tampoco merece un mea culpa, una reflexión profunda con respecto a que si yo hice este juego y estuve ahí sentada, porque evidentemente no es que ellos hablaron de esta cantante sin que ella estuviera, me imagino que tuvo que haber estado en estas negociaciones. ¿O acaso no pedirán digamos, los ejecutivos que estuviera ella precisamente presente? Sí lo estuvo. Y a pesar de que han pasado los años, esta demanda que se está llevando a cabo en Texas con respecto a TV Azteca, bueno, lo que ha dejado como consecuencia es el hartazgo justamente y justamente esto que es una especie de lucha por cansar. ¿Cuáles son los argumentos de esta demanda? Porque estamos hablando acá justamente en este capítulo del poder mediático y de los medios de comunicación con respecto a este caso.
hay obstrucción de la verdad en el caso, y por otro lado hay también una plataforma que está empezando a gestar en los nuevos medios de comunicación. ¿Qué está sucediendo a nivel de fenómeno comunicacional en este sentido? ¿Cuál es el argumento principal de esta demanda en Texas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendrá sentido justamente esto? Porque que yo diga que es que yo realmente quizás estoy pecando de hacer un poco absolutista y poner que solamente el argumento, que es el que yo estoy más o menos viendo, es que están difamando a esta cantante en relación a que insultaron a uno de sus hijos. Creo que esto es un argumento que es lo que más le ha dado peso a la sociedad, porque claro, ante esto llega uno al talante emocional de las personas que están en sus casas y dicen, o sea, no se metan con eso. Y si no se metan con eso, realmente tienen o quizás una doble intención, un doble discurso. Y es al mismo tiempo esto que es la ironía de la historia en este contexto. Esta mordaza que se ha impuesto de alguna forma, y esto lo digo muy mi opinión y en teoría, ha hecho tanto daño a este caso que eso es irreparable. Esta mordaza está dispuesta y, digamos, al servicio de la reputación. Nada más que esto, porque parecía que la reputación está antes que la verdad. ¿Qué es más importante? La reputación o entender un caso tan complejo como este de trata, que hay que proteger un símbolo o una carrera. Y al final yo digo, esto lo estoy poniendo en este debate de esta forma, pero en el fondo yo pienso que además para mí esta respuesta tiene mucho de obvio en ese contexto, porque la reputación que pueda yo tener o no con respecto a lo que yo viví y lo que hice, no debería por qué darme tanto miedo. Yo, en ese caso, este cantante, he hecho este tipo de cosas con otras personas que no han tenido cómo defenderse. Pero sin embargo, ante la mínima cosa que vea de este ser humano, los tengo allá callados en ese sentido. ¿Quién sabe realmente si esto será así o no? Yo pienso que realmente es un sinsentido esta demanda, pero bueno, está ahí justamente como un símbolo que no va a morir. Ahí está permanente, como el tapete verde, como realmente el chiste de sí trata, pero trata estas cosas, claro, porque el irrespeto no es que esta persona utilice estas leyes para decir que se está metiendo con ella. El problema está en que ella haga esto 750,000 veces y nadie haga nada. Sí, mira, yo creo que deberíamos evitar legitimizar estas narrativas falsas y sin sentido donde dicen que esta demanda que hay en Texas es acerca de que le faltaron el respeto al hijo de la cantante. No, o sea, no fue así. Una cosa es que nadie tiene el derecho de hablar de un menor de edad de manera despectiva como lo hicieron. Pero bueno, también no vamos a dejar de lado o vamos a cambiar la narrativa ahora de que fue por eso esa demanda. No recordemos que esa demanda es por $180 millones, que empezó por una supuesta difamación, que porque le estaban haciendo daño a la carrera de esta cantante y que dejó de tener ingresos porque se afectó su reputación. Cuando empezó a perder los puntos de esta demanda fue cuando cambiaron la narrativa porque sabían que tenían que salvar su rostro ante los medios cuando inevitablemente descarten la mayoría de los puntos de la demanda, que es lo que queda la parte del hijo, ¿no? Entonces ahora veo a muchos comunicadores que están diciendo es que la demanda fue porque le falta el respeto. No, en esa demanda metieron todo lo que se les ocurrió por él. La parte del daño de la reputación de la carrera de la cantante. También Armando Gómez, el esposo de esta cantante, estaba en esta demanda por alguna razón, como si él hubiera tenido algún daño por esta parte. Obviamente se desecharon todos esos puntos y bueno, el que persiste entre unos pocos es la parte del hijo de la cantante, que ahora él es el que está poniendo la cara, ¿no? En la parte de la demanda porque ya es mayor de edad, ¿no? Entonces están cambiando la narrativa, pero no simplemente esta fue una maniobra para silenciar a una televisora que independientemente de sus intenciones, a lo mejor querían ser sensacionalistas y revivir un caso del pasado, es un atentado en contra de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque no están mintiendo. Están simplemente repitiendo lo que ya salió en medios anteriormente, ¿no? Entonces, si mintieron en algún punto, es lo que se tendría que probar, pero ya se descartaron la mayoría de los puntos. Lo que yo sí veo grave que dijeron en esa demanda era la parte con la que se le relaciona con el crimen organizado, pero ni siquiera es directa, ¿no?
la mención. Entonces, por esa parte también es débil. Pero no, entonces no nos vayamos con ese cuento de que, ay, no, pues es que como es tan ser tan familiar y que quiere tanto a todas estas personas, cuando en realidad esta misma cantante le ha hecho daño a la reputación de su familia con sus mismas acciones, que no es que nos las estemos inventando, es algo que está documentado, ¿no? Entonces, bueno, como no va como ella quería la demanda, entonces cambiamos la narrativa. Entonces solamente es lo que quería comentar sobre ese punto. Bueno, Sí, excelente, porque esos puntos están importantísimos. Paul, ¿tú qué piensas de todo esto? pues es que realmente ella actúa como una dictadora, realmente sí es simbólico, estoy muy de acuerdo contigo porque la simbología la hemos analizado una y otra vez aquí también y toda la vida es algo que ella ha implementado, ¿no? Entonces, obviamente, ellos estaban como retransmitiendo por el 10º aniversario, una cosa así, el ojo del, no sé si pueda decir el nombre completo, pero ya sabemos que el programa, y están haciendo esta especie como de aniversario de todo esto y reviviéndolo un poco y que obviamente no le convenía porque ella siempre se siguió viendo a ella misma como un producto y yo creo que es lo que más pesa en ella misma, o sea, ella se olvidó, yo creo que de Gloria de Los Ángeles Ruiz, Gloria de Los Ángeles, Treviño Ruiz, perdón, y ha tomado muchísima más importancia y peso para ella su carrera, ¿no? Entonces, obviamente, ella está tan enfrascada en que solamente se tiene que saber lo que ella dice, porque también hay nuevas generaciones que la comenzaron a seguir y ahí también se pone en entredicho el papel de los medios de comunicación, ¿no? Y pues del público que la volvieron a recibir, le volvieron a dar esta plataforma y ha ido de aquí para allá, para todos lados, sin que le pase nada, ¿no? Sin que se hable y siempre infringiendo este tipo de cosas, ¿no? De que si alguien dice algo, una demanda. Y hoy lo estamos viendo también ejemplificado con la misma Ángela Aguilar, ¿no? Ella ya está tomando también ese tipo de cosas de que no pueden hablar de mí porque esto yo le voy a decir a mi tía que es abogada y ahí de ustedes si comienzan a seguir hablando de mí, ¿no? Entonces aquí vemos que las personas en lugar de tomar responsabilidad y admitir sus culpas o sus responsabilidades y pedir disculpas, ellos continúan con esta dictadura, ¿no? Pero pues hoy en día la sociedad ya ha cambiado tanto y ya no están dormidos ni con los ojos cerrados. Bueno, Mira, esta parte, mira, puede ser un precedente muy malo. El tema de esta cantante no es porque diga que es que tenemos algo en contra, no es que digamos, no, esta persona no. Simplemente sería un precedente malo que una persona gane una demanda en contra de los medios de comunicación para silenciarlos por un tema que ni siquiera ocurrió en ese mismo país, ¿no? Porque están demandando en Texas porque se transmitió ahí, pero en realidad la mayoría de la difusión era pues para Latinoamérica y México, ¿no? Entonces están tomando las leyes de otro país, haciéndose de estas artimañas para silenciar porque saben que ahí le pueden dar donde le duele a estas televisoras, ¿no? Que es el tema monetario. Entonces, si ya se ha hablado algo acerca, ¿no? Del brazo largo de Texas, ¿no? Entonces, si se llega a hacer ese precedente, entonces cualquiera va a empezar a demandar a gente que hizo alguna transmisión simplemente porque se vio en este estado, ¿no? Entonces sería una locura total. Es como si yo empezara a demandar a alguien que en España empezó a decir barbaridades solamente porque se transmitió por algún De hecho, medio en el compañías estado de Texas, ¿no? Entonces, estadounidenses quisieron sumarse a la causa, o sea, tipo para apoyar un poco a esta televisora de la Jusco, pero de parte gringa. Muchas compañías estadounidenses se querían sumar pues a esta demanda porque pues sí, veían el peligro que esto representa realmente. Bueno, hay un dicho que dicen por ahí, yo puedo no estar de acuerdo con lo que tú dices, pero moriré por tu derecho a decir lo que quieres decir de la forma en la que lo quieras decir. Y esto justamente tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, porque en el mundo existen diferentes formas de entender el periodismo y estamos hablando, no lo olvidemos, justamente de lo que es la información, el cuarto poder, que en su momento fue conocido, eso ya está cambiando. La disrupción que ha traído la creación de los medios digitales también ha generado una dinámica que, pues en sí misma, digamos, tiene ciertas complejidades.
Pero sin embargo, este debate que es muy interesante, a todas luces, justamente hablamos de la democracia, hablamos del derecho de las personas a entender lo que tengan que entender de la forma en la que lo van a entender, porque yo creo que el que tiene la verdad en la mano no tiene tanto miedo a lo que los demás digan en ese sentido. Pueden la gente adjudicar lo que quieran adjudicar, pero el problema está en que probar lo que estas narrativas tratan de instaurar es complicado. Y en este sentido, la narrativa que no ha aguantado el paso del tiempo ha sido justamente la que ha culpado justamente a esta televisora de ser una conspiradora. El Sergio, que acusó justamente a esta televisora y los puso con ellos como unos mártires, hoy es impresentable, bajo ningún contexto. Es innombrable. Es una persona que al mismo tiempo ha sido el gestor de esto. Él ha parido justamente esta narrativa y la ha parido justamente como ha podido, porque la ha dicho de una forma en la cual pues, ha costado justamente que encaje incluso en ese entonces. Sin embargo, esta narrativa sigue instaurada porque creo que en este sentido, adjudicarle esta narrativa de una enemistad, cierto rencor, cierta riña personal con respecto a la carrera de esta cantante, como si lo que hubieran dicho ellos en ese sentido hubiera sido una abominación con respecto a la verdad de este caso. Hay una mentira tan grande que tenga el mérito como para llevar a un país a censurar en teoría, a una televisora de esta magnitud. Hay una mentira que se dijo, existe una carrera que tenga el poder tal que amerite que justamente no se esté tratando y cubriendo el caso que debería de haber dado ya grandes lecciones a una sociedad. ¿Qué pasa con la historia de un país cuando un caso que ha nacido justamente quizás también con grandes moralejas no es llevado a la luz? Porque realmente los países cambian con respecto a lo que entiendan de su propia historia. Irremediablemente la historia de México está mezclada en este caso. Y tiene un poder enorme, un poder cultural, simbólico y digamos de altas proporciones. Este caso lo conoce todo un país completo, a pesar de que algunos no entiendan bien lo que pasó o lo hayan escuchado, pero es un caso que se ha intentado que no sea lo que debería estar siendo. ¿Cuántas personas no saben de este caso y quizás estén siendo victimizadas y nunca se enterarán? Pudieron haber sido evitadas quizás estas víctimas indirectas de lo que es víctimas directas de este proceso de trata, pero pareciera que el símbolo de una carrera es más importante. Cuando realmente uno se pone a pensar, ¿cuántas cosas no dijeron ciertas personas de las chicas? Esas cosas que dijeron no tienen ninguna justicia, porque adjudicarles que son señoras paridas, que ellas están ahí porque quisieron, todas estas cosas que evidentemente si los ponemos en comparación de los argumentos y los contraargumentos, ¿cuántos millones de dólares ameritan justamente estas difamaciones? Fíjate que una cosa que me pareció muy, muy buena e interesante es cuando María Idalia comenta lo de la manera en la que ellas van a defenderse de la denuncia de Guadalupe Carrasco y Alina Hernández, que esa sí fue en Ciudad de México, y que literalmente pues eran copy-paste, ¿no? Las dos, las de ellas, y eran irrisorias realmente, por no decir otra cosa más coloquial, y que con permiso nada más vine aquí, ya declaré, ya me voy. Y obviamente, pues las autoridades, ¿qué hicieron? Les dieron la razón. Y esto causó que 2 años más todavía chicas hubieran sufrido torturas por 2 años más. Hay un argumento también que me gustaría que me está acordando justamente cuando hablas de esto, Paul. El mundo del espectáculo, de alguna manera, está mezclado irremediablemente con poderes que escapan justamente y netamente a este contexto. Veamos el caso de Angélica Rivera, por ejemplo, que recientemente estaba leyendo que planea volver a relanzar su carrera. Su hija se casó hace poco. Y bueno, esta mujer obviamente, cada quien tendrá justamente sus opiniones al respecto, pero ella en un espacio televisivo salió diciendo un discurso que a mí me parece súper interesante analizarlo y que tuvo una réplica que no fue la que en ese momento debió haber tenido. Esta actriz de telenovelas es una también representación de lo que es este vínculo del mundo de la industria del entretenimiento con el mundo político. Y esto ya a estas alturas es casi innegable. Están mezclados de una manera que son, digamos, casi indivisibles. Hoy este argumento quizás en algún sentido pierde esa validez que yo la legitimo del todo, porque claro, si estamos hablando de un caso de trata, es evidente que el discurso tiene que elevarse. Pero es eso justamente donde radica la importancia de personas como María Dalia. Porque María Dalia tiene la capacidad de explicar algo complejo con la simpleza justamente de lo que es lo evidente. María Dalia tiene la capacidad de darte un argumento sin que te sientas atacado y al mismo tiempo invitarte a ti a que tú puedas debatir de una manera muy abierta. Y gente como ella es la que a mí realmente me llena de realmente un sentimiento positivo, porque qué lindo es que hayan personas que realmente tú sepas que son capaces de tener la inteligencia y justamente ver a través de todos estos hilos, que son justamente hilos complejos,
para las personas que en el fondo solamente ven sus intereses digamos, en teoría. Ella habla justamente de la repercusión que podría tener en teoría si el INPI hubiera aceptado esta censura previa del libro de Carla de la Cuesta, Todo a la Luz. Una repercusión en este término y en estas herramientas que, si lo podemos extrapolar a lo que ha sido justamente lo que está pasando con estas televisoras, es terrible. ¿Qué consecuencias tiene que haya una autocensura, por un lado quizás y en teoría, y que haya una persona y otra que esté censurada? ¿Qué nos dice este mensaje justamente de la información? Es que pareciera que en vez de democratizarse, justamente adaptarse a esta nueva forma de entender la información y el poder que simboliza, estas dos televisoras han lamentablemente caído en este camino. Esta televisora, justamente una de ellas, que no la voy a nombrar en este sentido, pero la gente ya evidentemente quizás la conozca, es la misma que al mismo tiempo había contratado a gente que fue los propios precursores de diferentes formas quizás de destrucción, para así decirlo, para no caer digamos, determinar específicamente lo que estas palabras quieren decir, pero sí, circuitos en los cuales había abuso, había un montón de complejas artimañas, pero ellos no han dicho nada. ¿Qué lección es esta, Pepe, en este sentido? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué la amplia mayoría del pueblo mexicano en este sentido y del pueblo latinoamericano se ha abocado justamente a entender la información en las redes sociales y en Internet? Perdón, otra vez, ¿cómo es la pregunta? Te decía que, ¿por qué crees que este fenómeno comunicacional esté pasando de manera tan abierta y tan aceptada en países latinoamericanos? Por ejemplo, hay cifras, por ejemplo, que son realmente simbólicas. En Venezuela, por poner un ejemplo, en el momento en que hubo digamos, una intensificación de lo que eran leyes mordaza, que también eso pasó justamente cuando habían, bueno, hay gobiernos dictatoriales en ese sentido, pero antes había democracia, antes había libertad de expresión, antes había una forma de entender a los medios de comunicación. A medida que se empezó a radicalizar todo este sistema, la gente se empezó a abocar justamente a las redes sociales. Venezuela era uno de los países que tenía mayor penetración en Twitter, por ejemplo. Es que la gente estaba harta justamente de saber cómo era el intento de ciertos poderes de acallar las voces que no piensan como ellos. Y te preguntaría a ti, en ese sentido, y que, digamos, utilizando este ejemplo, ¿crees tú que está pasando esto en México? ¿Será esto lo que ha llevado a que quizás, lamentablemente, bueno, lamentablemente no, que como consecuencia de esto, digamos, acciones en la bolsa internacional de ciertas compañías o conglomerados mediáticos esté cayendo drásticamente? Que ciertas compañías y conglomerados sean los mismos que invierten en contenido que al final a la gente lo que lo deja es con ganas de hacer chistes de esto mismo. Bueno, La pregunta fue larga, sí. llegó pero ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú de este fenómeno? ¿Por qué Sí, crees tú que la gente se está abocando justamente más a esta parte digital? ¿Y qué crees tú que está haciendo, por ejemplo, las televisoras para integrarse a esta dinámica o cómo lo ves tú eso? Ok, la pregunta es por qué la gente está volteando más a ver a los medios alternativos y las nuevas tecnologías que a los medios tradicionales. Bueno, sí, desafortunadamente en todo el mundo, no solamente en este país, siempre existen estas mafias, ¿no? Estas asociaciones, ¿no? De poder, que entre más poder tenga, ya sea por dinero o por cuestiones de influencias, terminan dominando los medios de comunicación. Y bueno, eso es real en todo el mundo. Entonces las personas no son tontas y se dan cuenta de que hay ciertas narrativas que quieren mostrar los medios, estos mainstream, que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Lo que pasaba antes, pues es que no teníamos a dónde voltear, o sea, no había estos medios alternativos para contrastar información, entonces solamente tenías una fuente de información que, aunque bueno, la mirabas y decías, oye, como que no me cuadra, pero no tenías cómo compararlo, ¿no? Cómo tener otra versión, cómo tener otro punto de vista, pero ahora eso, gracias a las tecnologías, a los medios de comunicación, existe. Y yo creo que, bueno, es un arma de doble filo porque se puede utilizar tanto para difundir información, para que no se hace presente en los medios tradicionales, pero también se puede prestar para ser como una extensión de estos medios tradicionales y para la desinformación, desafortunadamente. Hay veces incluso que la desinformación está y no hay nadie detrás, simplemente las personas que no están informados sobre algún tema, ¿no? Pero eso, bueno, depende de nosotros como sociedad, de cuál es
el nivel de madurez que tenemos como sociedad para distinguir qué tipo de contenidos son reales, que son confiables o que pueden aportar algo de lo que no. Pero bueno, afortunadamente hay muchos de estos medios, algunos malos, algunos buenos, donde podemos tener información, así como hay miles de medios que desinforman, ya dígase canales de YouTube, cuentas de X, cuentas de Threads, ahora que bueno, que ahora es la nueva plataforma, pero bueno, también tenemos mucha información para contrastar, entonces hay incluso herramientas que bueno, antes, bueno, ya X ya no es la plataforma que era antes, donde incluso tenían una parte donde cuando decías tú información que no es verídica, la misma plataforma te, te, lo, te lo notificaba, decía la información que está en esta parte no es correcta, es desinformación, y que sirvió mucho cuando estuvimos en la parte de COVID. No sé si recuerdan esa función, pero desafortunadamente incluso, bueno, vamos a regresar estos conglomerados, estas personas poderosas con dinero, compran estas plataformas y las convierten en una extensión de estos medios de desinformación mainstream, pero tenemos muchos otros, afortunadamente, como YouTube, donde hay muchos canales, donde hay diferentes fuentes de información, hay especialistas y repito, está en nosotros como sociedad ver qué contenido vamos a consumir, porque bueno, así como hay miles de canales y miles de comunicadores, tenemos las herramientas en la parte de tecnología para investigar por nuestra parte las credenciales de las personas que nos están hablando, porque hay canales donde se presentan personas presuntamente profesionales, pero que no puedes encontrar ninguna credencial y ninguna información sobre ellos en línea. No puedes ver ni siquiera si tienen una cédula o alguna credencial que respalden lo que están diciendo. Pero tenemos esas herramientas, que es lo bueno, y podemos nosotros distinguirlos y elegir, bueno, yo veo que esta persona tiene esta preparación, entonces, bueno, puedo dar no dar por hecho, pero tener cierta seguridad de lo que están diciendo y que están hablando de ciertos especialistas. Por ejemplo, muchos de los que se han presentado aquí en Narcisismo TV son un ejemplo. Muchos presentadores que también traen, por ejemplo, especialistas en leyes, abogados, la misma Emma Guidalia, ¿no?, que está en ese podcast. Nosotros podemos ir en línea y ver las credenciales de esta persona y cuáles son sus antecedentes, ¿no? Entonces, es muy bueno que tengamos todas estas herramientas y no dependamos ahora solamente de un medio controlado por asociaciones, por los gobiernos, por otros intereses y podamos informarnos de esta manera. No sé si eso responde a la pregunta. No, está súper bien la respuesta porque estás trayendo a la mesa justamente del debate, digamos, otra cosa que habíamos hablado en este episodio, que es cuando la historia te demanda cierto rol. Y la historia se está escribiendo todo el tiempo. Y la historia nos involucra a todos, no simplemente ciertos personajes. La historia también nos llama a cierta reflexión. La historia hoy por hoy, debido a la democratización de los medios de comunicación y de la tecnología de la información, nos llama también a tener digamos, a ser cierta gente, a convertirnos en algo que no habíamos estado haciendo antes. Antes, nosotros, bueno, como sociedad, quizás digeríamos la información que veíamos en una televisora y ante nuestros ojos se plasma una apertura de un abanico de posibilidades infinitas. Es la democratización de la misma información. Es un poder que se expresa de la misma forma que el poder siempre se ha expresado. El poder en sí mismo tiene que tener mecanismos de autorregularse, porque el poder realmente, si no tiene estos mecanismos, cae en lo que pues, decía Maquiavelo justamente en este libro de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, era esta, digamos, forma de ser temido y no amado. La información nunca puede ser temor. La información no se puede mirar con temor, porque el que teme en la información cree que hay en ella cierto atisbo de algo que va a terminar afectándolo y prefiere la mentira en ese sentido. Pero nosotros no podemos caer, en general, como seres humanos, en todo lo que estamos viendo, no podemos caer en pensar justamente y en legitimar cosas como si fuéramos aquella sociedad que fuimos en aquel entonces. Esa sociedad está desapareciendo poco a poco porque ya no va a existir en generaciones. ¿Quiénes seremos nosotros? ¿Estaremos nosotros a la vanguardia de lo que será este cambio? Porque el Internet llegó y ha llegado desde hace mucho tiempo, pero los cambios que ha traído nuestra vida todavía no se logran disipar. Diariamente el Internet nos está cambiando. Es ese descubrimiento que de la misma forma nos transformó como especie. Y justamente existen estas formas de
entender la información, y eso siempre hemos velado en este canal. Uno de los conflictos más grandes que siempre, por lo menos en mi caso personal, he tenido con respecto a lo que es la información que he querido llevar a las personas, que es la misión más grande de este canal, que es este concepto, los conceptos que te ayudan a estructurar lo que es la existencia de personalidades tóxicas en nuestros mundos. Y el estigma más grande con el que yo he tenido que luchar es justamente este, que ha tratado de deslegitimar cosas que puedo yo llegar a decir, que estoy, mira, obviamente yo lo voy a decir porque es así, yo jamás diría un concepto que no estoy seguro de lo que significa. Jamás pasaría esto. Nunca lo haría. Y por esto, justamente, yo haciendo esto, hay gente que dice, él no sabe lo que dice cosas sin argumentos, son las mismas personas que no son capaces de contrastar la información. Yo invito a la gente que contrasten los datos. Contrastar la información no es solamente una tarea de los periodistas. Hoy todos tenemos que hacer esto. Porque el que cree lo que cree, porque se lo dijeron, estará ciego y justamente va camino a un precipicio en el cual su propia autenticidad está muriendo lentamente. Hoy tenemos que justamente empoderarnos a través del conocimiento y la información. Y quien no haga esto va a ser lamentablemente relegado a una parte de la población que simplemente está cada vez más empobrecida, mental, psicológica y monetariamente. Porque el que no conoce y no se educa justamente está destinado a no ser competitivo en una sociedad que es cada vez más hipercompetitiva. Y todo esto tiene que ver con el capítulo justamente de los medios de comunicación y el caso el caso criminal que estamos tratando en este episodio. Sí, Porque, de hecho, yo creo que México también está, bueno, o sea, tuvo un despertar también para voltear a ver lo digital también y las redes sociales, porque también, bueno, supongo que también hay paralelismos en otros países de Latinoamérica, pero por ejemplo México nos empezamos a dar cuenta, hoy ya es evidente cómo estos monopolios ayudaban a elegir al mismo presidente, ¿no? O sea, bueno, siempre estaban como los noticieros alineados con quién iba a ser elegido. El que iba a ser elegido tenía siempre esta relación paralela todo el tiempo con las televisoras, y pues hoy en día ya esto ya se sabe, entonces obviamente la gente ya no se deja engañar, voltean a los medios digitales, pero también hay ese peligro, ¿no? Como dice Pepe y como dices tú, Edgar, también uno mismo tiene que estar analizando qué producto o qué plataforma sí va con tus ideales y con lo que realmente piensas, ¿no? O sea, contrastar de un lado y de otro. También, pues hemos sido afortunados porque tuvimos a María Idalia, yo la tuve, bueno, o sea, yo... es una sorpresa que tenemos acá, Paul, coméntanos esa, porque claro, esto que viene a contarnos Paul es algo, para mí un gran lujo, porque, o sea, yo admiro mucho a la gente inteligente. A mí realmente me puede una persona que de verdad, que tenga la nobleza y justamente también la inteligencia de entender una sociedad tan compleja como son las sociedades latinoamericanas y enfrentarlas, Paul. Sí, bueno, para empezar, la verdad es que gente como, hemos sido muy afortunados, yo creo, porque pues ha estado Rita María, Carlos Bardavío, pero María Idalia, fíjate que, bueno, estuvo muy chévere esa entrevista aquí, y pues yo tuve el privilegio de que también ella accedió a estar conmigo y acompañarme en una charla muy buena. Realmente más que entrevista fue una charla y yo la dejé hablar muchísimo porque yo quería saber mucho su perspectiva de este tema que a mí me interesa muchísimo, que es lo de los 43, ¿no? Algo que pues le duele mucho al país, igual que lo de las muertas de Juárez, que ya hemos hablado que es una herida para el país entero, ¿no? Y que se me hace algo muy, muy bajo que un artista utilice algo así, autorreferenciando su caso como, y sin probarlo, como dices tú, Edgar, sin tener algo que lo pruebe, ¿no? Pero bueno, cambiando a lo de María Idalia, a mí me interesaba tanto esto porque se han cumplido 10 años de Ayotzinapa y pues ella muy generosamente pues accedió, y pues ahí tenemos ese episodio ahí en mi canal. Quien lo vea, quien vea este episodio, si puede ir y echarle un vistazo, está muy bueno. La verdad es que me la pasé genial con ella y aprendes mucho, de verdad, la admiramos. Y bueno. Y la sorpresa es que no van a tener que ir a verlo también, porque lo vamos a en la magia de la edición, aquí está ese episodio. Y bueno, volvemos otra vez acá. Dice Superman, o sea, pero bueno, eso está interesante porque es muy lindo ver, porque lo que sí estamos viendo es que hay un contenido que te deja educación, que te deja una forma, realmente te cambia, porque te enseña justamente a través de tantos conceptos. Y eso es el contenido que uno valora. A mí nunca me gustaría un contenido realmente que
que esté hecho justamente con cero intención de educar a las personas, de ayudarlos, de acercarse a la gente. Y hay mucho de este contenido que es así, ha nacido en muchos aspectos para esto. Y bueno, de esto pasamos a la siguiente parte de este episodio, pero para concluir esto, quisiera decirles a todas las personas que el poder lo tenemos nosotros en nuestras propias manos, no tanto en lo que vemos, sino también en lo que aceptamos como lo que integramos en nuestra narrativa de la realidad. Hay muchas cosas que al mismo tiempo, pues siempre en los debates van a haber estas dinámicas de unos contra otros, no contra otros, unos piensan de una manera, otros piensan de otra, y esto pasa en todos los casos que puedan llevar en internet. Nosotros hemos llevado, por ejemplo, el caso de Colmenares, Luis Andrés Colmenares, un joven colombiano, y hay dos puntos totalmente irreconciliables en este sentido. Y estas dinámicas sí se expresan de una manera muy natural en este sentido, y está bien que se expresen de esta manera porque no podría sino ser así. Porque la comunicación humana y el entender de las cosas es así, lamentablemente, o afortunadamente, como que cualquiera puede adjudicarle. ¿Cuál es la lección de todo esto? Que el capítulo de Alíneate y abre tus alas nos habla de la importancia de que la sociedad esté informada de lo que sea que se quiera informar. Sin embargo, las regulaciones internas con respecto a este tipo de dinámicas tienen que existir. Y no solamente en lo social, sino en lo familiar, lo personal y lo que escapa justamente de lo que es el Estado.